Doris Danto, ¿qué desierto hay en eso de que los altares, tanto de servicio como los mismos altares de uno, deben estar en planta baja, haciendo tierra siempre? Es verdad que es así, que no deben estar, por ejemplo, alto, porque yo vivo en Boston y vivo en una séptima planta y yo tengo mi altar personal aquí, pero a mí me han dicho que yo tengo que mudarme para una planta baja y si es posible una casa y todo eso. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, querida amiga, si así fuese, entonces las personas que tienen altares en los Estados Unidos y en Europa, que la gran mayoría viven en planta alta, pues no pudiesen dar servicio. Hay cosas que se entienden de una determinada manera, porque así lo hacían nuestros antepasados, porque no vivían alto. Usted imagínese, anteriormente los caballos de misterio vivían en su casita, regularmente en zonas rurales, o sea, en campos o incluso en pueblos, y vivían en casitas. Entonces, pues imagínense, ahí era que tenían sus altares, pero la gente ha emigrado, los caballos de misterio han emigrado y tienen sus altares de servicio en lugares altos y eso no le quita a ellos fuerza. E igualmente tantas personas que están iniciadas en la 21 División Dominicana que viven fuera de este país e incluso aquí mismo en la República Dominicana y viven en planta alta, tampoco podrían entonces tener su cuadro espiritual levantado, si a eso vamos. En ese sentido, yo escucho mucho a la gente decir, no, porque los misterios están modernos, ahora tan modernos. Bueno, lo que pasa es que también los misterios tienen que adaptarse a las situaciones de vida de sus devotos y de sus servidores. O sea, que uno tenga el privilegio de poder tenerlos en planta baja, en zonas rurales, pues mira, gracias a la misericordia, pero no por eso nos hace a nosotros, lo que tenemos los altares así, no nos hace superiores a otros, ni significa que tenemos más fuerza. Vivimos en una época en que hay cosas que han hecho que los servidores y los devotos tengan que cambiar la tradición de los antepasados, que vuelvo y que digo, son tradiciones que realmente no son reglamentos. Una tradición no necesariamente es un reglamento. Una tradición es porque se ha venido culturalmente, socialmente, haciendo de una determinada manera según la época. Pero no es que sean reglamentos, no es un reglamento tener un altar en planta baja. No es un reglamento tener un altar en una zona rural. Imagínese usted, entonces tendríamos que desmantelar todos los altares que hay en el Gran Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana, y tendríamos que llevarlo entonces para las zonas rurales, o sea, los alrededores de Gran Santo Domingo. Habría que irse para Monteplata, para Villamella, para Mano Guayabo, y la gente que vive entonces en los barrios de Santo Domingo Este, que hay tantos altares en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Oeste también. Bueno, Mano Guayabo y Villamella pertenecen a Santo Domingo Norte, donde también hay muchos altares. Entonces habría que irse, todos tendrían que mudarse, meterse en los campos o en los pueblos, y no es así, no es así. Entonces uno tiene también que tener un poco de discernimiento. Y es por eso que yo siempre digo, más que llevarse de lo que le digan las personas, sobre todo la avalancha de gente en las redes sociales que están hablando y dando por hecho que lo que ellos dicen es así para todo el mundo. Uno más que llevarse de eso, uno tiene que pedir discernimiento, tiene que pedir guía a lo que uno porta. Los misterios que están en el cuadro espiritual de uno, el misterio tutor, ¿no? Dueño del altar, que te diga las cosas, porque imagínese usted, nosotros somos una tradición religiosa que se transmite verbalmente, de generación en generación dentro de un linaje.
Pero ahora hay personas en las redes sociales que a las que le llaman maestros y maestras porque están enseñándole a la gente a cómo atender sus altares. Y yo a veces he tenido conversaciones con personas que vienen de linaje familiar que han cambiado lo suyo porque le dice fulano de tal o fulana de tal en las redes sociales que de tal manera o de la otra forma. Siempre he dicho que ciertamente en la 21 División Dominicana hay reglamentos que nosotros hemos heredado y que tienen un significado, como lo he dicho, por ejemplo, en la mesa que se levanta para un misterio, la posición de la bandeja divisional, del jarro divisional, del bizcocho, del punto de marazá, del punto del ekbá, por supuesto. Todo eso tiene un lugar en la mesa y ese lugar tiene un sentido. Pero luego, donde usted tener su altar, si es abajo, si es en una 10ª planta o lo que sea, todo va a depender de donde usted viva. Porque usted sabe la cantidad de hijos de esta casa espiritual que tengo, que viven en planta alta. Yo tendría que decirle entonces a todos ellos, múdense para una planta baja. Y eso no es así. Porque si los misterios quieren que sea así, entonces deben provocar en la vida de esa persona el que tenga que vivir en planta baja, pero porque ellos mismos se lo provoquen, no porque yo se lo diga. Porque si usted no puede vivir en una planta baja, ¿y cómo yo le voy a decir, tiene que mudarse para una planta baja? No. Entonces, en esto, como en todo en la vida, las cosas no son blancas o negras. Las cosas, hay un prisma, hay un matiz de colores. Y la situación va a depender según el camino de cada persona, según el sendero que tiene cada persona que transitar. Entonces, intenten salir un poco de ese dejarse guiar y llevar solamente por lo que pueda decir un personaje, sea Dory Danto o quien sea en las redes sociales. Cuando se trata de lo suyo, ustedes tienen ahí sus altares personales, sus altares de servicio y ahí se hacen las cosas según como lo que vive en su casa le diga a usted que debe hacer.